Bueno, hoy tenemos el gusto de tenerla a Adriana Mesina en el tema de obesidad y riesgo cardiovascular. Adriana es una experta en este tema y en todo lo que tiene que ver con obesidad y enfermedad metabólica. Forma parte del grupo de la unidad cardiorrenometabólica y nada, es un gusto poder escucharla porque no la escuché a ella, pero sí a los pacientes hablando de ella. Así que vamos a escucharla a Adriana y vamos a hablar sobre obesidad y riesgo cardiovascular. Dale. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces voy a empezar definiendo qué es la obesidad, más allá del IMC, que todos sabemos. Es una enfermedad metabólica, es crónica, es recidivante y sobre todo es una enfermedad inflamatoria. Y se trata de el exceso de adipocitos que tiene la enfermedad, del tamaño, de cómo se ubican y de lo que secretan estos adipocitos. Bueno, empieza todo con el preadipocito, que es una célula pequeña que con una adecuada estimulación evoluciona a un adipocito maduro. Ahí se puede ver una microfotografía de cómo va evolucionando. Y se desarrolla adipocito con la consiguiente adipogénesis e inflamación. Se puede formar una hipertrofia o una hiperplasia. Se forman vasos alrededor de este tejido adiposo y la inflamación, la llegada de muchos macrófagos que invaden al adipocito y lo transforman en una célula espumosa. Por eso es una enfermedad inflamatoria. El adipocito puede tomar dos caminos, o una hipertrofia, que es el aumento del tamaño del adipocito, y que va a formar parte del tejido adiposo visceral, o una hiperplasia, que es un aumento del número de adipocitos, y que va a formar parte del tejido adiposo subcutáneo. Tenemos entonces la formación del tejido adiposo blanco. En una época se pensaba que era un tejido de almacenamiento, sobre todo destinado a épocas de hambrunas que ha pasado el hombre a través de los años, y ahora se sabe que es un órgano endocrino, que está disperso en el organismo, que está en el abdomen, alrededor del intestino, a nivel subcutáneo y a nivel femoral. La grasa subcutánea y la grasa femoral no son riesgosas. Bueno, y la grasa visceral, que tiene una relación directa y causal con la diabetes tipo 2 y con la enfermedad coronaria. La grasa visceral está alrededor del intestino. Cuando está en su justa medida y cantidad, puede secretar la adiponectina, que es una hormona protectora que nos va a proteger de la diabetes y es vasodilatadora. Y si aumenta la cantidad, va a secretar adipoquinas que están directamente relacionadas con la inflamación. ¿Cómo evaluamos la grasa visceral en el consultorio? Es muy simple, con el índice cintura-cadera, y cuando se alcanza el límite de expansión del tejido adiposo, se produce lo que se llama la teoría del derrame. Quiere decir que empieza a irse a los diferentes órganos, que son el hígado, el músculo, el corazón, páncreas y riñón. Ya la grasa no puede almacenarse más en un lugar y entonces se va depositando en los diferentes órganos. Cuando nosotros evaluamos el índice cintura-cadera, nos sirve para identificar aquellos que son delgados, pero que se comportan como obesos metabólicamente hablando. Podemos tener un paciente que tiene un IMC de 22, pero con un índice cintura-cadera alterado. Bueno, y esta es la distribución del tejido adiposo en todo el cuerpo, ¿no? A nivel perivascular, pericárdico, el tejido ectópico en el hígado, el tejido visceral, subcutáneo, alrededor de la masa ósea, y el tejido adiposo marrón, que en un momento se pensó que era solo termogénico, pero que cuando se activa
forma parte del gasto metabólico y ayuda a gastar calorías. Tenemos 60 gramos de tejido adiposo marrón en el organismo y se activa a 19 grados. Bueno, y esto es un resumen un poco de lo que sucede, ¿no? Tenemos un tejido adiposo normal que por una cuestión genética, hormonas, una sobrealimentación o el sedentarismo evoluciona a un tejido adiposo hipertrófico y que va a ser disfuncional. Entonces, hay un desbalance, baja el valor de la adiponectina, que tendría un efecto protector, y predominan todo lo que sean las adipocitoquinas inflamatorias. La proteína C reactiva, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6. Aumentan los ácidos grasos libres y se van depositando en los diferentes órganos. Y otra parte importante es la activación de los macrófagos que transforman al tejido adiposo en una célula espumosa, y esto evoluciona de una inflamación hacia una fibrosis. Este es un trabajo, a mí me pareció interesante, que midió el riesgo cardiovascular de la obesidad infantil, se hizo en Israel a partir de 1967 y se los fue siguiendo aquellos que se habían enlistado en el ejército a los 17 años, hasta el 2010-2011. Entonces se vio que la mortalidad cardiovascular fue 3,5 veces más frecuente en aquellos adolescentes que tenían obesidad comparado con aquellos que tenían normopeso. Tenemos dos picos de expansión de tejido adiposo. Uno ocurre en la infancia y otro en la adolescencia. Por eso cada vez se habla más de empezar a medicar más temprano a niños o adolescentes. Esto salió publicado en el Diabetes Care, es la relación entre el aumento de peso y el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en aquellos pacientes que ganaban más de 10 kilos y el cambio de peso que tenían a los 21 años. Este es del HANES 3, la prevalencia de hipertensión arterial, según IMC y género, dividieron hombres y mujeres. Lo que se ve es una mayor prevalencia de hipertensión arterial en hombres, con un BMI mayor de 30. Y sabemos que cuando aumentamos cada 5 kilos, aumenta 4,5 milímetros de mercurio la presión arterial. Este es del Interheart, la obesidad abdominal como predictor de riesgo independiente de infarto. Primero la dislipemia, en segundo lugar la obesidad abdominal. Esta es una foto de una arteria coronaria con la grasa perivascular alrededor, que cuando hay una cantidad normal funciona como estructura mecánica, protectora, y cuando aumenta la cantidad genera toda la cascada de inflamación, la disfunción endotelial, el remodelado vascular, la infiltración de los macrófagos. Ahí se ve con la flechita roja la placa de ateroma. Y bueno, también la grasa intramiocárdica, que genera también, al aumentar la cantidad, la liberación de las adipoquinas, con alteración del metabolismo del miocardiocito, y evoluciona hacia una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Esto es del New England, salió hace muchos años, es la insuficiencia cardíaca según un índice de masa corporal en hombres y en mujeres. En mujeres se valoró la obesidad clase 3, en hombres no, llegó hasta la obesidad en grado 2. Bueno, está todo dirigido a estudiar la grasa epicárdica, que es la que agrega valor predictivo al score de calcio. Se midió la grasa epicárdica, está en el surco aurículo-ventricular, avanza por ventrículo hasta el ápex, y está en íntimo conexión con el miocardiocito, con el miocardio y con las arterias coronarias. O sea que cuando aumenta la cantidad, ingresa
ahí, y tiene las características del tejido adiposo marrón, cómo actúa como protector, libera adiponectina, pero en obesidad se comporta totalmente diferente. Entonces se torna disfuncional con producción de citoquinas proinflamatorias y aumenta la neprilicina y la aldosterona. Se, se puede valorar con ecocardiograma o con tomografía. Se había estudiado en mujeres con lipodistrofia, que son mujeres que son muy delgadas, pero tienen mucha grasa epicárdica y mucha enfermedad cardiovascular. Eh, y no se sabe bien la cantidad en la cual empieza a generar daño, aproximadamente 6 milímetros. Bueno, y también el índice de masa corporal y la fibrilación auricular, en donde los pacientes obesos tienen 50% más de riesgo de fibrilación auricular y se va incrementando con el índice de masa corporal. Acá relaciona la incidencia de fibrilación auricular en pacientes con obesidad y la apnea obstructiva del sueño, y la frecuencia de nuevos episodios de fibrilación aumenta 4% por cada unidad de IMC que vamos aumentando. Un aumento del 10% del peso aumenta 6 veces el riesgo de apnea obstructiva del sueño, y tanto la obesidad y la desaturación nocturna, secundario a la apnea obstructiva del sueño, son factores de riesgo que son independientes para la fibrilación auricular en pacientes mayores de 65 años. Siempre cuando se hace una ablación es bueno que el paciente, si se pueda bajar un poco de peso, porque a veces se hacen la ablación, repiten la fibrilación auricular porque siguen con sobrepeso. Bueno, y esto, el sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular en ausencia de alteraciones metabólicas. Son los que se llaman los gordos metabólicamente sanos, ¿no? Vienen al consultorio y dicen, yo soy un gordo sano, pero lo que uno tiene que explicar es que es algo temporario, que van a evolucionar, van a empezar a tener dislipemia, van a empezar a tener eh, enfermedad cardiovascular. De hecho, acá con la obesidad se marca la enfermedad coronaria, el aumento de enfermedad cerebrovascular y la insuficiencia cardíaca. Es el momento donde uno tiene que actuar, ¿no es cierto? Es el momento donde uno tiene que prevenir. Bueno, entonces, ¿qué hacemos, no? Siempre hablamos de una modificación del estilo de vida y del inicio de la actividad física. En realidad, no se usan más ya los planes hipocalóricos, simplemente lo que se hace una modificación, se indica que el paciente puede hacer 4 comidas, 1 o 2 colaciones, y siempre hay que ir a favor de la fisiología del cuerpo, del organismo. Habíamos hablado del tejido adiposo pardo, que se activa a 19 grados, es decir, tiene un efecto termogénico, y por otro lado participa del gasto calórico y se activa al comer, sobre todo leche y cereales. Entonces, bueno, hay que tener presente que estén estos alimentos para activar el tejido adiposo pardo. Y después, en el caso del sobrepeso y de la obesidad, son pacientes que tienen esas ganas de comer algo dulce, le ocurre a muchos pacientes el picoteo, el atracón, sobre todo al atardecer. Esto está estudiado en los países escandinavos donde los días son más cortos o pasan mucho tiempo en la oscuridad, y se vio que hay una competencia entre la melatonina, que se activa al atardecer, y la serotonina, que es un neurotransmisor que nos regula el estado de ánimo y aparte el apetito. Entonces se vio que el precursor, que es el triptofano, eh, forma melatonina y la serotonina cae. Entonces esas ganas de comer algo dulce, de comer harinas, entonces hay que dar comidas con triptofano, por ejemplo, que está en la leche, que está en la carne, está en el cacao.
Y a su vez el triptófano, para pasar la barrera hematoencefálica, necesita de la activación de carriers que se activan gracias a la insulina. Entonces se puede adicionar un hidrato de carbono. Entonces, uno le puede decir al paciente que en la merienda se prepare un vaso de leche con cacao, que tiene mucho triptófano, en la cena un bife con una papa, y si está gelificada, si está fría, mejor, la ensalada de papa. Entonces va a ayudar el hidrato de carbono que tiene la papa a que pase el triptófano de la carne. Y por otro lado, al estar gelificada, nos va a dar saciedad y va a mejorar la microbiota. Bueno, entonces eso con la alimentación y después la actividad física. Yo la verdad hay que ser cuidadoso con la actividad física en estos pacientes. Son pacientes que tienen artrosis de cadera, de rodilla, se lastiman muy rápidamente. Lo que yo les digo, bueno, lo ideal son 150 minutos en la semana. Se puede distribuir de la manera que prefieran, es decir, pueden hacer 5 minutos un día y 10 el otro. El tema es que no se queden sedentarios sentados. Entonces, bueno, yo muchas veces lo que les digo es que se paren varias veces si tienen un trabajo de estar sentados mucho tiempo, que vayan a comprar, que empujen el carrito del supermercado, porque ahora se pide todo por internet, y que se muevan, ¿no? Lo ideal es a veces el ejercicio de un minuto intenso, pero bueno, son pacientes que hay que cuidarlos porque se dañan muy, muy fácilmente. Bueno, después contamos con la medicación, la liraglutida, se puede dar a partir de los 12 años, se da con un IMC menor de 30, con comorbilidades, o mayor de 30, con comorbilidades. Y la medicación del semaglutide, que bueno, próximamente va a salir el de 2.4 y en comprimidos, en la Altreva, naltrexona bupropión, que se puede usar durante 2 años y en una alimentación más bien hedónica o compulsiva. Está contraindicado en aquellos hipertensos que no están controlados o con antecedentes de convulsiones. Tanto liraglutida como semaglutida no tiene límite, o sea, se pueden usar tranquilamente. Y bueno, después la cirugía eh, se indica con un IMC entre 35 y 39 con comorbilidades, o mayor de 40 sin comorbilidades. Y está comprobado que mejora muchísimo, disminuyen los factores de riesgo cardiovascular y los pacientes recuperan peso a los 5 años. Parte del peso lo recuperan. En el horizonte lo que tenemos es el tirzepatide, que es el Mounjaro, lo comercializa Eli Lilly, es un análogo dual porque actúa en los receptores GLP-1 y HIP, y estos receptores están presentes en muchos órganos, en el cerebro, el corazón, las células alfa y beta pancreáticas, en el intestino. Asegura un descenso del 16% del peso con la dosis más baja. Parece que eso es toda una revolución. Aparentemente se va a empezar a vender en el 2025. Y los efectos adversos los mismos que los que SEMA y que liraglutida, náuseas, diarrea, vómito. Y después el caglisema, que está en fase 2. Bueno, hay un caso clínico de un paciente que yo tuve hace unos años, Matías. Esto resume un poco. Matías tenía 40 años, se había hecho la cirugía bariátrica un bypass en el 2016 y viene 5 años después por reganancia de peso, poscirugía, con falta de saciedad, tenía antecedentes de hipertensión arterial que estaba medicada, con una glucemia alterada en ayunas, era dietante desde la adolescencia, sedentario. Ingresa con un peso de 139 kilos, un IMC de 39, la masa grasa de 37%, en los hombres es hasta 20% el valor normal, una circunferencia de cintura de 130, tenía una LDL de 156,
una glucemia alterada en ayunas de 115, glicosilada de 5,2 y tenía una tensión arterial de 130/90. Bueno, el tratamiento consistió en fluoxetina, 20 miligramos, porque también regula la serotonina, genera sedación. El único problema es que tarda 3 semanas en actuar. Se ordenaron las ingestas, se colocó un cuentapasos para que calculara más o menos en hacer más de 10.000 pasos. Se inició semaglutida y eligió como actividad física básquet. A mí no me convencía mucho por las rodillas, pero bueno, era lo que sabía hacer y lo que le gustaba. 9 meses después, se toma la masa grasa, había bajado un 10% de la masa grasa, 27%. Tenía un IMC de 30,2, había bajado la circunferencia de cintura de 100, la glucemia en 98, LDL de 120. Y bueno, después ya no lo volví a ver. Eh, Más o menos un paciente que baja de peso puede sostener el descenso de peso 2 años. Después de los 2 años, por una cuestión de supervivencia, el cuerpo empieza a recuperar nuevamente el peso. Bueno, como conclusión, creo que es importante medir el índice de masa corporal, la circunferencia de cintura y cadera, realizar cambios en el estilo de vida posibles, ¿sí? Poner un peso posible. A veces el descenso de 5 kilos es importante y provoca cambios. Iniciar una actividad física que se pueda realizar, evaluar la medicación. En el caso de la medicación, mi experiencia es que pueden bajar un 5 o un 8% del peso, sienten saciedad sobre todo al comienzo del tratamiento y después ya va perdiendo la saciedad. Bueno, evaluar la cirugía y siempre lograr la adherencia en los primeros 6 meses de tratamiento, porque paciente que no bajó en los primeros 6 meses es difícil que continúe bajando o que pueda bajar. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Si querés, Adri, deja de ¿querés compartir. sí, dejar de compartir eso? Eso, sí, perfecto. Este bajó de Yo tengo, 39 a 30 de BMI, bastante. Sigue siendo sí, obeso, pero estamos bastante sí, mejor. tal cual, tengo, sí, tengo varias preguntas sí, cómo Ujú. no. dentro de o que podemos charlar todos juntos. Una primera sería, ¿qué hacer cuando el paciente viene a preguntar por ayuno intermitente? ¿Cuál es tu opinión? Justo que dijiste lo fisiológico, que Sí, tanta gente quiere ayuno intermitente. Y la otra, el tema de las drogas, de los fármacos, sobre todo haciendo foco en semaglutide, que el paciente viene y consulta directamente por Ozempic. Ya tendremos la otra, digamos, la dosis mayor Sí, de Ozempic, 2,4. como vos dijiste, claro. Y ya tendremos retatutride, que bueno, viene después de tirzepatide, viene retatutride, que es un triple agonista. sí, O sea, se viene como una era de drogas. Entonces mis preguntas sí. son, ¿qué hacer? ¿Qué opinión tenemos, tendríamos que tener frente al ayuno intermitente y la búsqueda de eso? Y cómo manejar el tema de los fármacos, porque por ahí tendríamos que aprender se puede usar el fármaco, pero en el camino de usar el fármaco tenemos que hacer cambios, porque si no, el fármaco se va y estamos igual que antes y es solo reganancia. ¿Qué pensás? Totalmente, sí. Con respecto al ayuno intermitente, yo no lo uso, no lo indico. Eso surge con unos atletas musulmanes que se estaba estudiando en el Ramadán, que hacían actividad física, cómo actuaba el ayuno cuando hacían actividad física, si gastaban peso. Después alguien lo toma eso y bueno, se empieza a poner de moda. Pero lo que yo veo en pacientes que hacen ayuno intermitente es que después evolucionan con atracones, picoteo. Entonces, realmente yo no lo indico. Bien. ¿Sí? Algunos pacientes lo hacen la actividad física, o sea,
Y no es ayuno, ayuno, o sea, toman un café o comen una banana y salen a hacer la actividad física. Ajá, Realmente yo lo que veo es que evolucionan hacia picoteo, atracones, no lo pueden sostener. claro. Así que, sí. ¿Verdad? Como sostener Eh, es muy difícil sostener todo. Ujú. Claro, claro, y no forma hábito, ¿no? No no. forma hábito. No, Con respecto a la medicación, lo que yo les digo es que junto con la medicación tiene que haber un cambio, una modificación en el estilo de vida. Y de hecho, aquellos que reciben el fármaco y no cambian ciertos hábitos, no hace efecto, no bajan. ujú. Con lo cual, yo a veces no los doy de entrada, les digo, empezá a modificar hábitos y después probamos con el fármaco. Sí. Bien. Una pregunta, vos hablaste de la cintura cadera y cintura cadera muchas veces es poco reproducible. En qué pacientes no usarías la cadera y en qué pacientes sí? Para decir, ¿en qué pacientes me alcanza con cintura solo y en qué pacientes tengo que usar el cintura cadera? Bueno, y no, yo uso en general, sí, mido en todos, En todos. cintura cadera, sí, Bien, se mide en todos, porque la cintura sola refleja a veces el tejido subcutáneo, nada más. claro. Y no- Eh, entonces, y ahí yo lo que detecto, se detecta muchas veces es el índice de masa corporal, a veces son delgados, pero metabólicamente gordos, ¿no? Entonces, eh, sí, bien. Y algo muy vos, interesante que vos hablabas de la hipertrofia de los adipocitos, y yo esto sí. quiero, que lo quiero, digamos, relacionarlo. ¿En qué momento de la vida esto aparece como un determinante y si esto es reversible o no? Porque si hay algo, además del epigenético, hay algo genético que condiciona que un adolescente ya tenga hipertrofia de adipocitos, bueno, hasta dónde todo lo que nosotros hacemos con los fármacos va a cambiar la conducta de ese paciente por un lado y la biología de ese individuo, ¿no? Sí, está codificado genéticamente esto, ¿no? Y hay antecedentes familiares, ¿no? Familias obesas, la alimentación que le dan al chico desde la Desde infancia y chico. demás, que determina esto. Sí, Sí, por Sí, eso preguntaba, la epigenética sí, está claro que lo determina, pero, exacto, pero, pero, sí. pero digamos, hay situaciones de hambruna o situaciones de privación, donde hay diferencia entre los que tienen hipertrofia de adipocitos y en los que no la tienen. Digo, ¿hasta dónde es el determinante genético y hasta dónde es el ambiente, ¿no? Claro, sí, y también, como sí vos es. decías, de las familias, si bien hay cosas genéticas que sabemos que son así, porque hay estudios de gemelos que los separaron y evolucionan en distintos Diferente, hogares, claro, etcétera, también el ambiente obesogénico, el estilo de ex- comida, las cantidades, cómo se gratifica con comida, bueno, exactamente, es sí. ujú. fuerte, Sí, Y, se premia, sí. bien, sí. sí, Gaby, dale. No, no, la experiencia con naltrexona bupropión. ¿Tenés buena experiencia? Porque yo lo habré usado en 6 7 pacientes, lo he escalado como corresponde y la verdad es que no he tenido éxito. Sí, no, tengo algunos pacientes y logran saciedad al comienzo del tratamiento y ya después Después de pierde como si nada y efecto se quejan mucho de cefalea. Sí, yo lo totalmente. que tuve Sí, fueron efectos sí. psiquiátricos secundarios, ¿eh? Y hay que Ah, tener Sí, cuidado, sí. sí, sí, hay que tener, Ah, excitación, exacto, hay que tener cuidado con excitación psicomotriz porque la naltrexona puede, agresividad. exactamente, puede sí, dar cambios importantes. sí, 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 sí. uno se puso violento y le empezó a pegar a la gente, tuve también, sí. Sí, bueno, Probablemente haya puesto en evidencia algo, de hecho lo mandé al psiquiatra y no volvió más, no sé, era Alberto bueno, Fernández. está, muy bien. Buena esa, buena Bien, esa. ¿y qué lugar puede llegar a ocupar el tratamiento psiquiátrico en nuestros pacientes? ¿Hay alguna evidencia Sí, de la sí, necesidad de tratamiento para evitar estos atracones y la necesidad imperiosa de comer? Sobre sí. todo por el tema de los grupos, ¿no? Y de los Sí. grupos en donde se habla todo esto.
Ujú. Sí, Cornillot. y la medicación psiquiátrica a veces con fluoxetina o sertralina logra tranquilizarlos, disminuyen los episodios de atracones, Ujú. así que Claro, pero por sí. otro lado, mucha de la medicación psiquiátrica es obesogénica, produce aumento del peso. Engorda. Exacto, sí, los Sí. antipsicóticos, por ejemplo, hacen aumentar de peso, pero Ujú. bueno, con fluoxetina a una dosis de 20 y hasta 40 miligramos logran mejorar muchísimo los De hecho, episodios de lo usan en atracones. bulimia. Exactamente, a dosis altas. Sí. Sí, Bien. sí. ¿Crees que No, el interrogatorio de ronquidos tiene que ser de rutina en estos pacientes? Ay, sí. Porque no lo Sí. hacemos, y porque tenemos No. un subestudio de apnea del sueño que no es solo nuestro, digamos, la apnea del sueño es hoy la causa secundaria de hipertensión secundaria más frecuente. Sin embargo, Sí. si bien la obesidad es una epidemia, no es tan frecuente que pensemos en apnea del sueño, ¿no? O sea, ¿vos tenés algún fenotipo en particular como para pensar en apnea del sueño? Fenotipo como de paciente Y que... yo que ya lo veo, es el paciente que no tiene cuello prácticamente, el Exacta, paciente que bueno, está todo Alergia. sí, rubicundo, que está sí, son hipertenso. pacientes rubicundos, Bueno, sí, digo, sí, pensando en esto, totalmente. para que Sí, pensemos en esto, porque es algo que no se piensa habitualmente y es harto frecuente, ¿no? sí, totalmente. Sí, 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 no se pregunta, Bueno, no se pregunta a eso mucho, voy, claro. no lo tenemos en Sí, la cabeza del preguntatorio. totalmente, sí, claro. Ujú. sí, No, respecto a, vuelvo un segundo A a los los fármacos. fármacos, el Sí, que tenemos sí, disponible ahora, perdón, sí. el que sí, tenemos Mary, dale. disponible ahora. Yo tengo Sí. muchos pacientes que vinieron para eso y bueno, me topé con algo casual que era que cuando venían para que les dé Ozempic, básicamente, y eran fumadores y yo siempre me entrené en tabaco y no se pueden hacer las dos cosas a la vez. No, Sin embargo, Ozempic ayuda muchísimo en bajar esa cosa oral, de ansiedad, etcétera. Así que algunos pacientes que tengo sin buscarlo, dejaron de fumar además. mira qué Ah, bueno. Pero bien, sí, sí, Tipo sí, sí, sí. O Rimonabant. sea, bien. Ozempic, Sí, ahora que no Rimonabant tenemos siempre se mataba. Varenicline, Sí. claro, ahora que no tenemos Varenicline para el cesación tabáquica, yo estoy usando Ozempic en el proceso de cesación, porque además muchas veces la paciente, en general mujer, no quiere engordar ni un kilo al Claro, dejar de fumar, claro. Eso. entonces me da una doble mano. Ujú. Ahora, estuve en un taller de obesidad que dio Mónica Katz. Ella tiene un planteo todo, obviamente, sin fármacos, apoyando todo lo de los hábitos. Y ella decía, bueno, fármacos se puede, pero desde el día cero hay que estar pensando en, ahora que vas a estar menos ansioso y con menos oralidad, tenemos que trabajar en hábitos. Aprovechar, porque después es caro y lo vas a dejar. Aprovechar los 2 meses que lo uses, los 5, lo que sea, para trabajar en hábitos y cuando vos salís de Ozempic o del que sea en el futuro, que tengas algo ganado. No sé, ¿qué pensás? Sí, yo opino lo mismo. Yo pienso así, primero hay que trabajar en la modificación de los hábitos y si realmente no se puede, son pacientes muy complicados, ¿no? Donde es difícil sostener un hábito y después yo empiezo a utilizar la medicación, pero muchas veces de entrada no. Yo la verdad que opino igual, Mónica. Sí, sí. Es muy difícil el cambio de hábito. Es muy Es muy Un tipo que difícil. difícil. está llegando a Es los 40, 50, 50 y pico años y toda la vida fue educado de una forma y vive de una forma. Y cuando le empezás a hablar de alimentación, digo yo la verdulería, que vayan a la verdulería y todo eso, y te dicen, eso no es comida. Es muy difícil luchar contra eso. Además estás luchando contra el total. ambiente, porque si sigue viviendo en el mismo ambiente que vivió siempre, lo primero que le van a decir es comer y dejate de embromar porque estás muy ansioso, estás nervioso. Entonces Sí, come, es lo que le estímulos. Vos dicen al salís a la fumador. calle y ves la Sí, hamburguesa, ves la pizza, tenés un estímulo que Y, te es, genera el deseo permanentemente, me pasa a mí. y sí, sí, sí. no es fácil, claro Y, que no. y otra cosa difícil es, vienen de varios tratamientos y cada vez, eh, es decir, en un Claro. tratamiento llegaron a pesar 68, ya en el segundo tratamiento no van a llegar a 68, van a llegar a 70.
por una cuestión de supervivencia el cuerpo va subiendo el peso. Entonces, bueno, también es difícil eso, ¿no? Vienen de varios tratamientos. ¿Cuándo Les cuento un decidís la caso. derivación para bypass? Ah, perdón. Sí, No, les cuento un caso perdón. que tuve hoy justo en Ah, Lesica, un paciente de sí, 41 años que se había hecho la cirugía del bypass gástrico en 2018. Lo llamativo fue primero el motivo por el que él decidió hacérsela. Él tenía 135 kilos y lo dudaba un montón, pero dice que estaba con su hijito chiquitito en el barrio y el nene en bicicleta y venía un auto, no pasó nada, el nene frenó, el auto frenó, pero él sintió que no llegaba a salvarlo si tenía que correr. Y eso fue el determinante para, bueno, la cirugía que se le hizo en 2018, tal como dijo Adriana, por eso me acordaba cuando justo llegué a la parte que hablabas de la reganancia de peso, y bueno, hoy está en 110, había llegado a 80, le tocó la pandemia en el medio también, pero bueno, hoy está en 110. Así que claro. viene como para empezar Pasa el que tratamiento nuevamente. Te lo mandé, Adriana. aún después del bypass Bueno, muchos vuelven a ser obesos. Vos los ves después de sí, Sí, unos años, vuelven como sí, si nunca pasó nada y pasan por todo ese sufrimiento, esa restricción para después Tal muchos cual. de ellos volver a ser obesos mórbidos. Ahora, para sí. tomar la decisión de mandar a una cirugía, ¿cuál es No. el punto de corte? Y 40, un IMC de 40, ¿sí? O entre 35 y 40 con comorbilidad. Con diabetes, básicamente, es lo que Claro. quieren Sí, eliminar. sí. o EPOC, sí, Y después cuando uno los manda a la cirugía no los operan enseguida, entonces piden que bajen un 10% del peso. Entonces, bueno, ahí uno aprovecha para hacer cambio de hábitos y demás. Ujú. Bien. El tema es que cuando el paciente baja de peso, es decir, nosotros, el tejido graso tiene la leptina, que le avisa al cerebro que está bien, que no hay que comer porque hay tejido graso. Cuando el paciente baja de peso, la leptina baja, entonces no hay alguien que le avise al cerebro, entonces ahí empieza el apetito y empieza a recuperar peso nuevamente. Perfecto. exacto. Justo hablando en este taller se discutió el tema de que muchas veces uno le dice, che, pero ponete las pilas, hacé, y Mónica un poco transmitía que no es una cuestión de No, pilas, no es de voluntario. voluntad, No, que claro. tienen cosas cerebrales, saciedad, que ellos no sienten, el obeso mórbido no siente saciedad, siente que sigue necesitando, quiere, no frena. Entonces hay que trabajar muchísimo en toda esa relación con la comida, cómo comer, no comer mientras caminas o mientras ves tele o mientras manejas, concientizar, bueno, todo Y lo que además, decía Sebas el otro día con los colores de las ensaladas, o sea, sí, reforzar ahí. el tema es Sí, que es una adicción con la cual tenés que, el adicto tiene que seguir conviviendo con el mecanismo que le genera adicción, porque tiene que comer. Claro, Entonces no es lo mismo que claro, exacto. dejar de fumar o dejar de drogarse o tener una adicción donde vos te alejás de la adicción. Acá El estás en estímulo. permanente contacto. hay que comer. Sí, sí, También sí, cambió sí. con paradigma, todo va avanzando, ¿no? Yo cuando hacía las primeras dietas, uno decía, bueno, verduras de hoja libre, gelatina libre, ¿no? Y como ahora uno libre nada, ni siquiera Claro, hojas. Tenemos que tener un límite, tener el plato, empezar a sentir la saciedad. O sea, no tal hay cual. nada sin límite, ¿no? Entonces eso Tal también cual. cambia. Totalmente de acuerdo, claro. Sí, Claro, porque ahí sí, modificar la conducta. Exacto. sí. Solamente un aviso para los que usan la cardiografía, que me parece bárbaro que la sigan usando, pero cuidado en obesidad con obesos con un BMI mayor de 35, porque está validada la cardiografía hasta 34,9 y a partir de 35 hay un Ah, subregistro, o sea, van a tener índices cardíacos muy bajos o resistencias periféricas muy altas, y esto tiene que ver con un problema técnico de la corriente eléctrica que genera la impedancia del tórax y el panículo adiposo. Entonces, hay una dificultad técnica del equipo que no va a registrar adecuadamente el volumen minuto cardíaco, la descarga sistólica, con lo cual, en individuos que tengan más de 35 de BMI, se puede pedir el estudio, pero tómenlo con pinzas el resultado y es preferible tener otra metodología de evaluación. Bien. perfecto. Bien. Bueno, como también el tema
cuando les controlamos la presión, el monitoreo ambulatorio de presión, de usar el manguito adecuado, si no vamos a tener gente que parece terriblemente hipertensa y quizás no lo está en el momento, ¿no? Ojo, esto en el consultorio, ahí le hablo a Eduardo, deberíamos tener algunos manguitos para obesos, porque le estamos Sí. tomando la presión con manguitos convencionales y muchas veces se está exagerando el valor de presión arterial en los individuos obesos, aunque sea tener uno o dos en el piso, que lo tengan los técnicos y bueno, cuando uno lo necesita lo piden. Para acceder rápido, sí, sí, Claro. sí. Sí. Bien. Anotado. Bien. Bueno, Bueno, buenísimo. Nicole, Bueno, Adriana, muchas gracias. La verdad que el tema excelente, de gracias, obesidad, gracias por el Ateneo. Y No, la a semana, ustedes. la semana que viene, si está Ángeles por ahí, que después le mando el recordatorio, pero tenemos el Ateneo de Ángeles, el postergado. bien. Bueno, Bueno, bien. Hoy, buenísimo. Adriana, lo viste a Víctor Chunco, paciente que te mandé, que Sí, está muy agradecido, está adelgazando, está contento, dice que está muy cambiando bien. los hábitos. Veremos si lo sostiene. Vamos a ver. Sí. Chao chicos, que sigan muy bien. Chao. Hasta Gracias luego. a Gracias. todos. Chao, Gracias, gracias. Lindo, Adri. muy interesante. Gracias, muy lindo. Muy Gracias. interesante. Chao, chao.